Estamos en La Habana con el comandante Aureliano Carbonell de la Mesa de Negociación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, la única fuerza guerrillera hasta ahora en América Latina que existe desde el año 1964 y que nunca se ha levantado de esta mesa de negociación. Comandante Aureliano, buenos días y muchas gracias por esta entrevista a Resumen Latinoamericano. Vamos a empezar un poquito a conversar en qué contexto se da, en qué contexto en Colombia, con 64 masacres en lo que va del año, asesinatos a líderes, asesinatos a jóvenes, la violación de una niña indígena por 7 soldados del ejército, el asesinato del abogado que conmovió a Colombia, una situación social, económica terrible, donde el pueblo está muy angustiado y aún saliendo a la calle en medio de la COVID, en medio de la pandemia. Los datos que tenemos sobre la pandemia en Colombia rebosan los 862.000 contagios y más de 26.000 muertos. En esta situación donde pareciera que Colombia se nos desangra todos los días, ¿cómo analiza el ELN la situación actual de Colombia en este contexto tan difícil? El número de líderes asesinados después de la firma de la paz ya sube a 1029. El número de excombatientes asesinados después de la firma de la paz sube a 230. Cuando la gente sale a protestar, indignada, el 9 de septiembre, indignada por lo que pasó con el abogado Ordóñez, hay 12 muertos. Esos 12 muertos son muertos a bala por la policía. O sea, en una sola noche hay otra masacre, la masacre de 12 personas en el contexto de las manifestaciones y protestas por la brutalidad que había cometido la policía el día anterior. Ahora, ya mirando el contexto de Colombia, lo primero es que este gobierno ha reversado todos los intentos que se estaban haciendo para buscar unos caminos de diálogos y de paz. Este gobierno sube con el propósito de reversar todo y ha tratado de hacerlo y ha avanzado en ese sentido. Eso explica las masacres, eso explica los asesinatos y eso explica muchas situaciones de Colombia, eso es lo primero. Lo segundo es esto: a pesar de las maneras, las formas dictatoriales que viene asumiendo este gobierno, hoy hay una gran resistencia y una gran dinámica de lucha en el pueblo colombiano, mucho más que en otros momentos. El año pasado, en noviembre, se dio un paro nacional que congregó, en el que participaron masivamente mucha gente en Bogotá y en otras ciudades. Y ese paro se fue prolongando hubo varias jornadas como continuidad de ese paro, y eso tenía como antecedente unas grandes movilizaciones jalonadas por el movimiento estudiantil el año anterior, que también fueron importantes. Ahora, ese movimiento que venía en ascenso, pues fue interrumpido, al igual que en Chile, por la pandemia. Y hay un paréntesis, pero ahora ese paréntesis ya se está cerrando y otra vez empieza a darse una gran dinámica de movilización. Para el 21 de octubre está convocado un paro nacional.
y para el 21 de noviembre una gran jornada nacional que esperamos va a ser fuerte, va a ser masivo, va a ser muy importante. Este gobierno está mostrando una debilidad creciente y que contrasta con el ascenso de la lucha de la población y también de la lucha en otras esferas, que puede ir generando una situación un poco más crítica en el país y unas perspectivas más favorables para la lucha popular. Dentro de ese contexto, es factible que las posiciones en el país a favor de la paz cobren aún mucho más fuerza. Y ahí estamos nosotros dispuestos a avanzar por ese camino, como lo hemos estado en todos estos años, planteando de que haya una continuidad del proceso que se interrumpió por parte de este gobierno. Se interrumpió prácticamente desde que empieza este gobierno. Hoy hay más conciencia que en otros momentos. Hay más malestar de sectores de trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los jóvenes. Y eso, ¿en qué se nota eso? En las movilizaciones que se han dado. Lo del 9 de septiembre fue algo muy fuerte, muy grande, que no se veía en Colombia quizás desde lo que se llamó el paro cívico de 1977. ¿Qué va a pasar en ese contexto con la situación tan grave que está generando la crisis económica? ¿Por qué? Porque la gente no tiene para pagar el arriendo, no tiene para pagar los servicios, no tiene empleo, no tiene cómo pagar las deudas. Y la recuperación económica van a intentar hacerla sacrificando aún más la población. Entonces, esto tiende a crear un clima social muy complejo y quizás una conflictividad social mucho más amplia. Vamos a ver qué pasa, pero la tendencia es a que la protesta social se vaya a hacer mucho más fuerte, al igual que lo que puede pasar en otros países de América Latina y que ya se ve nuevamente en casos como el del Ecuador en estos días y como en Chile. Hace unos años se planteó América Latina como un territorio de paz. Acuérdese de la CELAC, de UNASUR, y nunca había como el objetivo de que América Latina se convirtiera en un territorio de conflicto entre naciones. En este momento, pues ante la política norteamericana de agresión hacia Venezuela y hacia Cuba, pero principalmente hacia Venezuela en estos momentos, han colocado al gobierno colombiano como la punta de lanza para esa agresión, lo cual es muy grave. O sea, en estos momentos una guerra entre Colombia y Venezuela sería fatal para el continente, fatal para Venezuela, para el pueblo venezolano, fatal para el pueblo colombiano. ¿Y cuál es el pretexto? El pretexto es la salida de las drogas hacia Estados Unidos vía Venezuela, que es el Atlántico. Y resulta que el mayor productor de coca en el continente es Colombia. Y el 80% de la coca sale por el Pacífico. Entonces fíjese usted cómo es algo amañado.
Entonces ellos ahora plantean el ingreso de tropas norteamericanas. ¿Con qué propósito? No de combatir el narcotráfico, con el propósito de afianzar la agresión hacia Venezuela. Eso tiene un nombre propio, Venezuela. Los pretextos, pues igual que cuando hablaron en el caso de Irak de las guerras de las armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Hay que hacer una gran lucha para que no se dé esa situación. No podemos ahora entrar a agredirnos entre dos pueblos, cuando no es ni del interés de Venezuela ni de Colombia, es del interés de Estados Unidos. Ahora, fíjese usted que no le está quedando fácil las cosas a Trump. Incluso lo que acaba de pasar ayer, cuando en Gran Bretaña no ratificaron en segunda instancia el que el oro que tenía ya guardado Venezuela se lo entregaran a Guaidó, es otra expresión más de que se va cada vez debilitando más esa línea que trazaron de colocar a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela cuando él no manda absolutamente sobre nada. Entonces se les ha caído intentos de invasión, provocar un levantamiento interno. Entonces están enredados y lo de ahora es seguir apuntalando las posibilidades de la invasión. El sentimiento del pueblo colombiano no sería favorable a una agresión, a una guerra con Venezuela. Eso es, creo que sobre eso no hay duda. Harán propaganda, la prensa, pero en general no hay en Colombia un sentimiento favorable a una guerra con Venezuela. Ya el comportamiento que vaya a tener el ejército colombiano, pues nosotros esperamos que se recuerde lo que es el sentido inicial de ese ejército que fue fundado por el libertador Simón Bolívar. Pero el ejército colombiano, las élites colombianas, han estado históricamente muy subordinadas a los intereses y a la política norteamericana. En Colombia las clases dominantes no tienen ningún halo de soberanía, de independencia. Y ahora, pues peor, usted lo ve, está mandando Uribe, está mandando Duque, y su posición es de un arrodillamiento excesivo. Fíjese usted, por ejemplo, Trump dijo hay que fumigar y ellos, a pesar de toda la oposición que hay sobre las fumigaciones, tratan de hacerlo como se sea. Se hizo un acuerdo para una erradicación voluntaria y sustitución de cultivos. Estados Unidos no le gustó eso, dice erradicación forzada. Y ahí está. Lo que acaba de pasar con la elección del director del BID. Colombia fue la que apoyó que el que se nombrara fuera el norteamericano, lo cual nunca se ha dado en el Banco Interamericano de Desarrollo. La posición de este gobierno de facilitar, de ayudar la política norteamericana frente a Venezuela, y bueno, no le sigo trayendo hechos porque serían interminables para indicar la conducta tan servil que hay de las clases dominantes colombianas y de este gobierno en particular frente a los intereses y las políticas norteamericanas. Nosotros seguimos firmemente empeñados en forzar caminos de paz en Colombia.
Y en ese sentido, a pesar de todos los problemas, seguimos planteando que hay que darle continuidad al proceso que se inició ya de conversaciones. En eso nos mantenemos firmes y seguimos respaldando que la salida de Colombia es la paz. Y tenemos plena disposición para avanzar en esa línea. Eso es lo primero. Lo segundo es esto. El gobierno colombiano, mire usted, se ha quedado muy solo en esa agresión que hizo sobre Cuba, acusándola, exigiéndole el que regresara a la delegación para el gobierno allá detenerla. ¿Por qué se ha quedado solo? Porque es que esos son acuerdos firmados ante garantes internacionales y esa es una base sin la cual no se desarrolla ningún proceso de conversación. Ese es un principio universal de respetar los acuerdos que se hacen para garantizar la seguridad de los negociadores. Por eso es que Noruega, que es un país garante y que anda muy comprometido con la paz en distintas regiones del mundo, asumió una posición muy clara, dijo no, aquí hay un acuerdo y hay que respetar, a pesar de tener muy buenas relaciones con el gobierno colombiano. Igual Cuba, pues como Cuba se le pedía que fuera a violentar un principio como el de respetar esos acuerdos. En ese sentido, Cuba también se paró muy firme y dijo no. Pero ¿qué respaldo internacional fuera de Estados Unidos está teniendo Colombia para semejante barbaridad? Ahí está violentando todas las reglas internacionales. E incluso, fíjese en Colombia, no ha tenido mucho respaldo esa posición. Mire usted, el negociador con las FARC de la calle dijo no, esos protocolos hay que respetarlos. El jefe de la delegación, cuando se inició el proceso con el ELN, Juan Camilo Restrepo, dijo no, eso hay que respetarlo. Mire usted, el gobierno de Duque nunca se sentó con el ELN. Este gobierno no tiene una disposición de avanzar en la paz. Y no lo mire usted solo con el ELN, mire usted el comportamiento de este gobierno en el proceso y en los acuerdos que ha habido con las FARC. No se avanza en el cumplimiento de esos acuerdos. ¿Qué respeto a los acuerdos hay cuando van 230 excombatientes asesinados o cuando siguen los asesinatos de los líderes sociales o cuando se da el incremento, porque hay un incremento de las masacres en Colombia, o hechos tan bochornosos como lo que pasa el 9 de septiembre en Colombia, donde van matando en una manifestación a bala, y está comprobado, 12 personas. Para eso se necesita un pueblo movilizado, se necesita un gran bloque de posiciones populares y democráticas, y se necesita un gran ambiente favorable en el pueblo y en sectores medios y en distintas corrientes políticas hacia la paz, porque ellos no lo van a hacer por las buenas. Es obligado, si lo hacen es obligado, tendrán que sentarse. Y en ese sentido está avanzando el país, está avanzando la fuerza de la oposición. Fíjese usted lo que pasó en las elecciones del 2018, primera vez que un sector que no sea del establecimiento obtiene un respaldo como el que se obtuvo en ese momento de un 43% de la votación. Y hay un ambiente en ese sentido, digámoslo, que va creciendo favorable. Y bueno, esa es la esperanza. ¿Qué piensa el ELN del rol de los garantes humanitarios en los países? No, la experiencia... Hay una serie de documentos o protocolos que fueron asumidos, que fueron firmados
y mucha fuerza por parte de los países para que sean respetados en medio de grandes presiones. ¿Cómo ustedes sienten eso? La experiencia que nos ha dejado este proceso es que la presencia de garantes internacionales en un proceso de paz es muy importante. Y en ese sentido valoramos mucho la posición, la participación, el respeto que han tenido Cuba, Noruega, en especial, porque son los que han dado más continuidad en su permanencia como garantes. Venezuela también lo ha hecho, pero bueno, con las dificultades que hay entre Venezuela y Colombia, a ellos les ha sido más difícil tener la misma fuerza, la misma participación que los otros dos países. Pero ahora, en tanto ellos son respetuosos de las leyes internacionales, pues han sido respetuosos de los acuerdos. Ante un llamado de la ONU, inicialmente del secretario general, del Papa Francisco, para que se hiciera un cese al fuego global, el gobierno colombiano nunca dio una respuesta. En ese momento el ELN dice, estamos de acuerdo y le planteamos al gobierno que hagamos un cese bilateral de 90 días, tal como lo pedía la resolución del Consejo de Seguridad, a fin de facilitar toda la situación de afrontar la pandemia. El Papa volvió a pronunciarse, pero el gobierno colombiano no dijo nada, no respondió nada. Y bueno, eso muestra el carácter de este gobierno, la actitud hacia la paz de este gobierno. Ahora, pues hombre, ¿qué habría que darse para que pueda hacerse un cese al fuego? Pues que el gobierno lo facilite. Nosotros estamos totalmente abiertos y creemos que es válido. Ya para reiniciar el proceso, nosotros no estamos colocando ninguna condición. Estamos diciéndole al gobierno, sentémonos, ya, somos dos partes y el proceso tiene que tener una bilateralidad. Y si no tiene una bilateralidad, ese proceso no logra ser exitoso. Entonces, pues tan pronto lo que necesitamos es que ellos cambien. Y para cambiar hay que obligarlos a cambiar. Yo creo que hay que mantener la esperanza. El futuro de Colombia, yo le decía anteriormente, tiene que ser la paz. Nosotros le apuntamos a eso. El objetivo, cuando nos sentamos a la mesa, la agenda que se pactó con el gobierno, decía, vamos a sacar la violencia de la política. Y en ese sentido, ese es el propósito. Vamos a sacar la violencia de la política. Pero eso lo tenemos que hacer las dos partes. La oligarquía no puede seguir masacrando con el terrorismo de Estado, con el paramilitarismo, asesinando a los manifestantes. O sea, ella es la que ejerce su poder de una manera violenta. Y yo creo que en Colombia eso se demuestra más que en otros países. Y ustedes lo ven en estos días. Incluso fíjense usted, es tanto que en un fallo que acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia, que no es nada de izquierda, le dijo al gobierno, hombre, pero hay que respetar la protesta social, ustedes la están estigmatizando, están desarrollando una actividad sistemáticamente violenta frente a la protesta social. Y resulta que la protesta social está planteada como un derecho en la Constitución. Entonces, ellos
son los que ejercen la violencia. Entonces saquemos la violencia de lado y lado. Y en ese sentido no hay que perder la esperanza. Cada vez la fuerza de los sectores, digamos, lo que quieren en Colombia un cambio va siendo mayor y eso es lo que va a garantizar el que transitemos hacia otras realidades y por otros caminos. Entonces, nosotros mantenemos la esperanza y estamos en esa disposición. Hay que avanzar en ese sentido. Para los revolucionarios y los pueblos latinoamericanos, un abrazo de hermanos y un saludo de esperanza. ¿En qué sentido de esperanza? Volvemos a transitar por momentos de una mayor presencia de los pueblos nuevamente. Eso se expresa en lo que ha pasado en Chile, sobre todo el año pasado. Chile despertó, Chile, el epicentro del neoliberalismo, donde todo funcionaba, mire lo que ha pasado. Entonces, eso indica que hay otros momentos en América Latina. Igual las protestas que se dieron en Ecuador son un campanazo. Lo de Argentina, hubo un gran ascenso de la lucha y eso se canaliza a través del triunfo de Fernández y de Cristina. Pero eso es lo que derrota a Macri. Y en ese sentido es algo positivo, algo favorable. Bueno, en Bolivia, pues ahí en estos momentos el forcejeo, vamos a ver. Quizás muy difícil, pues se ha visto de que ellos no van a respetar la ultraderecha, no va a respetar sus propias reglas, las propias reglas, entre comillas, democráticas, burguesas. Sacaron a Evo con un golpe y ahora vamos a ver, pues se habla de que van a dar otro golpe si llega el MAS a ganar. Decirles también que el ELN está comprometido con la paz de Colombia, del continente, pero también está comprometido con la causa de los pobres. Está comprometido con el continente y la soberanía del continente. Y está comprometido con el futuro del continente y de Colombia. Y en ese sentido, damos la solidaridad para los otros pueblos, para los hermanos de lucha, y también hemos recibido la solidaridad de los revolucionarios latinoamericanos y de las fuerzas progresistas del continente.